Quédate con nosotros, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Sigue por Radio Mujer, la señal de este sexto sentido de la radio. Y bueno, te invito a quedarte con nosotros. Hoy vamos a aprender con nuestra maestra, la doctora Olga Patricia Lares Morales. Vamos a platicar de la sexualidad. Desde el nacimiento lo hemos venido ya tocando este tema con la energía sexual de los niños. El otro día hablábamos de ello. Las preguntas que surgen de los papás con respecto a las preguntas de los niños. Pero ahora nos vamos a enfocar en nosotros, los adultos, y principalmente las mujeres que nos estén escuchando de cualquier edad. Vamos el día de hoy y en este programa de Radio Mujer enfocándonos en nuestra salud y en nuestra sexualidad. Vamos a resolver algunas de las dudas que tengamos con la doctora el día de hoy, así que aprovecha que tenemos líneas telefónicas a tu disposición, que tenemos redes sociales, que tenemos una sala de chat en nuestra página web para que llegues por ahí y también escribas tus preguntas. Bienvenidos todos. Estamos así comenzando tu club de mamás. Bienvenida, Olga. ¿Cómo estás, doctora? Bien, Claudia, encantada de estar aquí con todos ustedes. Y claro que yo creo que este tema de sexualidad es muy importante por lo que nos estamos enfrentando las mujeres en la actualidad. ¿A qué nos estamos enfrentando? A un inicio de vida sexual temprano, a no tener la madurez tanto física, mental, social y cultural para tener una vida sexual plena. Y creo que esto debe de iniciar desde, como lo dijiste tú, de entender la sexualidad de un bebé hasta nuestra problemática principal para todos los que somos papás, que es la sexualidad del adolescente. Yo creo que es muy importante que todas las mamás que son radioescuchas, ellas sepan que un punto de partida para que ella, adolescente, tenga una vida sexual plena, qué vigilancia tengo, qué conocimiento como padre le estoy dando yo a mi hijo, qué confianza le estoy yo inspirando, qué consejos estoy yo dando día a día para que tenga una sexualidad responsable y en la edad adecuada. Aquí nos estamos enfrentando mucho a este problema, principalmente, pues ustedes lo saben, en Jalisco tenemos una gran cantidad de adolescentes embarazadas y yo creo que este tema que vamos a tocar hoy de la sexualidad nos puede orientar a nosotros papás, mamás, abuelitos o tíos a prender esas luces para ver qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes que no tienen una maduración y ya están iniciando una vida sexual. Y que están iniciando vida sexual con información, muchos de ellos, pero no están poniéndola en práctica, que también va a ser interesante retomar este tema de la prevención de los embarazos, la prevención de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. Bueno, hay quienes dicen, pero ¿cómo es que sigue habiendo embarazos en adolescentes? Si escuchamos las campañas en la radio, si vemos en la televisión, si los muchachos ahora tienen un acceso libre a internet, la mayoría de ellos, y una información mucho más amplia que lo que se tenía hace 10, 20 o 50 años, ¿no? ¿Por qué es que entonces sigue habiendo este tipo de prácticas y de resultados? Fíjate, Claudia, que tocas algo muy importante. Es cierto, la información está, pero el no entender de qué manera estoy recibiendo esa información hace no practicarla. De hecho, la primera relación sexual, hablemos de un 70, casi un 80% de nuestros adolescentes no utilizan un método de planificación. ¿Creen que la primera es de salva? Sí, no vale. Así es. Que en la primera no te embarazas. Ese es uno de los primeros grandes mitos. Y el otro es, muy importante decirlo, el problema que nos enfrentamos es a que aparte de que no utilizan un método de planificación familiar, no tienen conocimiento nuestros jóvenes, principalmente nuestras adolescentes, de la función de ese ciclo menstrual, de qué es lo normal para mí, qué es lo adecuado para mí, y el desconocimiento de que aparte de un embarazo, porque ella es fértil en el momento en que empieza a presentar su primera regla que se llama menarca, la complicación que puede dar un embarazo, además de lo que comentaste tú, las enfermedades de transmisión sexual siendo la más frecuente
en la vida reproductiva de la mujer el virus del papiloma humano, que es el VPH, que de hecho se sobrediagnostica y se sobretrata por muchos médicos. Pues entonces nos va a tocar hablar contigo el día de hoy, tanto de los hijos como de nosotras, Olga, porque la pregunta cada vez que viene la doctora es, ¿cuándo fue la última vez que usted fue al ginecólogo? No me salga con que, ay, no, bueno, es que yo ya soy viuda, no, es que yo todavía no me caso, no, es que yo... O sea, la visita al ginecólogo es primero responsabilidad de papás y mamás de chicas, ¿sí?, que en algún momento están listas para acudir por información, por una revisión general, poner en la agenda en nosotros cuándo fue la última vez. Tal vez utilizaste los servicios que Radio Mujer muchas veces te convida, ¿no? Va a estar la unidad móvil, va a estar haciendo algunos exámenes de salud. Si veniste, te revisaste y nunca regresaste por tu diagnóstico, por tus resultados, a veces también nos quedamos a la mitad de la cadena del proceso. Hoy volvemos a traer a la agenda, al programa y por supuesto aquí a esta mesa el tema de la sexualidad para nosotras, para nuestra familia y para estar sobre todo tranquilas de que es parte de nuestra salud. Después de la pausa comercial regresaremos y seguiremos platicando con la doctora Olga Patricia Lares Morales. Hoy aquí en el programa ginecobstetra, perinatóloga, estaremos también tomando en cuenta las llamadas y los mensajes que nos lleguen vía chat, vía redes sociales. Entra con nosotros a nuestra página web www.radiomujer.com.mx. Está Toño Oregel en controles de audio, Rosy en la producción, en las cámaras César Paz. Regresamos después de esto. Son las 10:19. Muchas gracias. ¿Cuáles crees que sean las etapas de la sexualidad en la vida humana? Vale la pena que retomemos esta clase con la doctora Olga Patricia Lares, que hoy está aquí con nosotros, porque, bueno, es parte de nuestra vida y de muchas facetas de nuestra vida. Fíjate que sí, de hecho, en nuestro último curso de climaterio que tuvimos, decía uno de los médicos que hasta cuándo era sano tener sexualidad y comentó un terapeuta sexual. Yo no soy terapeuta sexual, toda la vida. Toda la vida hay sexualidad. Lo importante es la etapa en la que la vives, porque eso cambia la manera de expresarla, de sentirla. Y de hecho, la sexualidad persiste con el tiempo. Pero ya tú estás hablando entonces de relaciones sexuales. No precisamente, porque hay que recordar que estamos hablando de que sexualidad es un conjunto. Desde el aspecto físico, fisiológico, cultural, social, sexual. Y por ejemplo, el niño tiene una sexualidad y tú lo comentabas. ¿Por qué? Porque el niño experimenta las emociones de mamá me agarra mi pie, mamá me besa mi mano, mamá me besa mis mejillas, mamá me besa mi tórax. Y esa sensación la experimenta y él la trata de expresar. Por eso el niño también lo manifiesta, va creciendo el niño en la infancia y ve la relación entre papá y mamá, de abrazo, de beso, y él la quiere externar. Pero no estamos hablando del aspecto sexual, porque aquí hay que entender que sexualidad no es sexo. Y esto es muy importante porque cuando hablamos nosotros de sexo, hablamos de un sexo biológico, de un sexo genético, de un sexo psicológico y de un sexo social. Y cuando hablamos de sexualidad es la integración de todo este conjunto de rasgos anatómicos, fisiológicos que hacen que los seres humanos podamos tener una vida plena como yo mujer, yo mamá, yo esposa, yo amiga, yo compañera. Y eso hablaría de una sexualidad independiente de lo que es el sexo. Bueno, ya sea de sexo o de sexualidad, puedes responder y nos vas a orientar con algunas preguntas, ¿verdad, doctora? Claro que sí. Para que se sientan sobre todo confiadas, tranquilas y en confianza de poder expresar, pues,
esa inquietud que tienen, si les da pena, pues den otro nombre o métanse a la página web y en el chat escriban lo que la amiga de una amiga, del vecino de una prima, escuchó decir por ahí, que si querían saber si era cierto, ¿verdad? Y sobre todo hacer nuevamente la invitación para que estos temas los pongamos en la mesa de casa, ¿sí? Que platiquemos con las mamás, las hijas con las mamás y los hijos con las mamás y papás también, por supuesto, los abuelos, que integremos a los niños más pequeños. A veces solo esto lo platicamos, ¿no? Cuando ya escuchamos la palabra sexo o sexualidad, si bien nos va con la pareja, y entre mujeres quizá tenemos un poquito más de apertura para platicarlo entre amigas, ¿no? Pero muchas veces no sale de estos círculos y es importante que empecemos a hablar cada vez más, a entender, porque lo que es cierto es que a veces solo tenemos la información que la escuela nos dio, no hubo un acompañamiento en estos temas en materia personal, con gente querida o nuestros padres, ¿no? Recuerdo todavía en los inicios de Radio Mujer una encuesta que había hecho una marca de preservativos y que fue muy famosa. Supongo que siguen haciendo la encuesta cada año, pero en aquel entonces, te estoy diciendo en finales de los 90s, la información que arrojaba una de las preguntas era muy interesante porque se hizo a jóvenes, a adolescentes también, con el asunto de cómo estaban iniciando su vida sexual, y era importante el número de jóvenes que mencionaba ante la pregunta de dónde te gustaría haber recibido la información antes de iniciar tu vida sexual activa, y era abrumadora. La mayoría decía que le hubiera gustado que fuera de casa, de sus padres, desde donde viniera esa primera información, ¿no? La mayoría no la estaba recibiendo de ahí, la estaba recibiendo desde otros medios, pero si se trataba de elegir de dónde te hubiera gustado, me hubiera gustado que viniera de casa, de mis padres, que fueran ellos los que me platicaran y me hablaran de esto. Fíjate que sí, desafortunadamente a nosotros, bueno, cuando estábamos pequeños nos tocaron los primeros libros, no sé si te acuerdas, de sexualidad y uno recuerda que, yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, que él me quitó mi libro de cuarto y todo lo que era de sexo, desarrollo de caracteres sexuales, lo que es el embarazo, lo que es el parto, lo vi en ese momento. Pero sí, papá, mamá, tú puedes sentarte con tus hijos y el hecho de que hables de sexualidad no tienes que hablar de relaciones sexuales, porque hay que recordar que en esta etapa de adolescente, en esta etapa en donde nuestro hijo va de los 10 a los 19, es donde nosotros podemos tener la mayor influencia sobre ellos. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la adolescencia existe una adolescencia temprana, para su mejor entendimiento, una adolescencia media y una adolescencia tardía. Entonces, hay que recordar que depende de la edad, es lo que tú vas a empezar a comentar con ellos. Porque, por ejemplo, a una niña de 10 a 13 años, en donde es una adolescencia temprana, pues ella realmente en ese momento, si lleva su secuencia de desarrollo psicológico, social y cultural adecuado a la edad, ella te va a preguntar de sexualidad con conocimiento de qué cambios va a tener ese cuerpo. ¿Por qué de repente siento coraje? ¿Por qué de repente siento alegría? ¿Por qué de repente tengo alguna molestia en mis mamas? ¿Por qué está empezando ese pezoncito, ese botón mamario a crecer? Y de hecho los jóvenes, pues, ¿por qué empiezan a tener en ese momento cambios un poco hormonales que los hacen a ellos tener sueños diferentes, sueños que todavía no tienden a ser totalmente sexuales, como es en una adolescencia media, en una adolescencia tardía? Entonces, a veces es bueno escucharlos porque a veces damos más información de la que nos piden. De veras, sí me río porque pues a su servidora también le pasó. Uh-huh. Entonces, hay que preguntar qué es lo que quieren saber, qué tienen inquietud, porque recordemos que la adolescencia es más temprana en la niña que el niño. La adolescencia se adelanta de 12 a 18 meses en la niña comparativamente con el niño. Y de hecho hay una parte de nuestro cerebro que es el lóbulo frontal, en donde ahí empieza la maduración mental. Por eso se tiene la idea general de que la niña madura más temprano que el niño.
Sin embargo, es importante decirlo que nuestros cambios hormonales nos hacen débiles porque hay que recordar que antes del sangrado menstrual y durante el sangrado menstrual, esa baja de hormonas nos hace susceptibles, un poco más inestables, y que en la etapa del ciclo, la mitad, que es la etapa de ovulación, nuestro nivel de estrógeno está tan perfecto que es nuestro mejor momento. Y dices tú, ay, ¿por qué no me aplican mis exámenes en ovulación siempre, verdad? Que es mi mejor momento como mujer. Entonces, todos estos cambios hormonales van a ir poco a poco empezando desde que nuestra adolescente empieza su sangrado menstrual, que se llama menarca. ¿Y qué ha cambiado? Porque antes este sangrado se presentaba de los 14 años en delante. Y ahora no, ahora nos encontramos con adolescentes de 11, de 10, de 12 años con menarca. Entonces, esto significa que las etapas están cambiando. Que sigue siendo adolescente de los 10 a los 19, pero que la etapa de adolescente temprana fue muy corta. Y que esa etapa de maduración y adaptación no la vivió. De repente ya está sangrando y no sabe qué pasó la niña. Entonces, esto es importante platicar con ellas y hay que recordar que causas de que nuestros hijos, principalmente nuestras niñas, estén sangrando antes del tiempo son los hábitos y nuestros problemas de obesidad. Porque hay que recordar que la obesidad produce grasa abdominal y la grasa abdominal produce estrógeno. Y eso hace que se adelante. Si a esto le agregas alimentos que tengan derivados con estrógeno, algunos pesticidas, algunos químicos, eso también va a adelantar la regla en nuestras hijas. Entonces, todo eso hay que estar informados. Porque lo ideal es que sangrara al adolescente de los 13 a los 14. Imagínate una pubertad precoz, una niña de 9 años con sangrado. A los 12 años ya tiene 2 años con regla, con una inmadurez física, psicológica, social y cultural y un riesgo de un embarazo. Así la vamos a dejar, doctora, porque vamos a ir a una pausa comercial y quienes estén escuchando atentos a este programa podrán también participar con sus preguntas y sus comentarios. Vamos a una pausa, regresamos, estás en Club de Mamás de Radio Mujer. Estamos de regreso en Club de Mamás y escucharon y tal vez ustedes vieron incluso algunas imágenes que la televisión estuvo proyectando a todos quienes estábamos atentos a lo que se llevaría a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México con el marco del grito de independencia que ofreció el presidente de la República Mexicana y que fue el cateo a niñas y niños que lo registraron esa noche del 15 de septiembre y que ahora, o desde ese momento en el que empezaron a circular las imágenes de niños que estaban siendo revisados por los policías que estaban en el lugar, pues causó un revuelo en redes sociales. Se está hablando ya en la parte de derechos de la infancia que existe una red por los derechos de la infancia en México y el director ejecutivo de esta, Juan Martín, está dando cuenta de cómo esto implica una violación a los derechos de los niños y ya se iniciará una investigación. Aparentemente desconocen las autoridades federales el enfoque de los derechos de la infancia y con estas acciones que realizaron de meter mano, porque algunos hasta los calzones les revisaron a niñas y a niños para ver si no traían algo, obviamente estarían en busca de objetos punzocortantes, armas o algo que no estuviera permitido en el ingreso al Zócalo, pero nunca se había visto en la historia que registraran, revisaran, catearan a niñas y a niños. Entonces, el presidente de la Red por los Derechos de la Infancia se está pronunciando como que esto es una violación a la integridad de niñas y niños, que ninguna medida administrativa puede estar por encima del interés superior del niño y con base en la Convención sobre los Derechos de los Niños, explicó que estos menores debieron ser consultados sobre los cateos, informados sobre por qué se les realizaría,
qué beneficios directos les traería. Y bueno, en redes sociales muchos adultos estuvieron comentando que lo que tuvieran que decir los niños era importante, y también los padres, si a los padres se les había informado, y si algunos muy obedientes no aplicaron o no expusieron ningún reparo en que sus hijos fueran cateados, ¿sí? Entonces, bueno, el tema es también como sociedad tenemos que integrarnos en el debate. El cateo a los niños es un tema que esta semana lo vamos a ver mucho. Mucha gente se va a pronunciar al respecto. El operativo de seguridad en el Zócalo de la Noche del Grito, donde se revisaron estos niños, pues tenía por objeto preservar la seguridad de todos. Eso es cuando menos lo que está diciendo el Comisionado Nacional de Seguridad, ¿no? Que puede haberse generado esta situación de incomodidad, pero que en estricto sentido lo que se buscaba era garantizar el interés general de los asistentes. Y que fueron órdenes que ellos recibieron de revisen a los niños también, y desgraciadamente mucha gente ocupa, decía, a los menores para pasar objetos que están prohibidos. Y por desgracia, pues sí, creemos que el ser humano, creemos que adultos, hombres o mujeres, sí hay capaces de utilizar a los niños como burritos de carga, ¿sí? Para introducir cualquier cosa que no se les permita. Deja tú al Zócalo, al cine, en los aeropuertos, en las fiestas infantiles donde no se permite alcohol, ahí le pones alcohol en la pañalera al niño, en el biberón, bueno, cuántas cosas. Aquí el asunto es, sí, de que son capaces muchos adultos de utilizar a los niños para esconder algún objeto que no esté permitido, sí lo creemos, por desgracia, pero aquí el tema es, también es cierto que las niñas y los niños tienen sus derechos para respetarse, y que los adultos que estamos cerca de ellos debemos de hacer todo lo posible porque se respeten, y esta se está ya contemplando como una violación a los derechos en nuestro país. Las imágenes, bueno, algunas ya fueron de burlarse de cómo era posible que estuvieran revisando a los niños, otras mostrando la indignación. ¿Tú qué opinas? Ahorita vamos a poner esta nota en las redes sociales y espero que también te pronuncies al respecto. Estamos platicando de sexualidad, estamos con la doctora Olga Lares y continuamos con el tema, apenas estábamos en las etapas de la sexualidad. Fíjate que sí, Claudia, continuando con esta etapa, hablemos del adolescente. Este adolescente, recuerden ustedes que la edad a veces no va con la expresión de sus caracteres sexuales. Me van a decir, doctora, ¿qué son los caracteres sexuales? En el cerebro se eliminan hormonas que dan el impulso y el estímulo para el ovario. Recuerden que tenemos 2 ovarios, derecho e izquierdo, y para los testículos, derecho e izquierdo. En el hombre, la hormona masculina se llama testosterona. En la mujer, la hormona femenina se llama estradiol. Estos ocasionan que empiece cambios físicos. Recordemos, en este momento, si tenemos hijos adolescentes, ¿qué fue lo que notamos? La presencia de vellito, en partes donde no lo tenía, el pubis, la axila. Depende si hay alguna patología, puede estar en sitios como es alrededor de la areola, en la espalda, el bigotito, el mentón, pero asociado a esto también está la presencia de acúmulo de grasa en la cadera y también la presencia de el crecimiento de la glándula mamaria, que es paulatina. El inicio y el punto de referencia de el ovario ya está funcionando es el sangrado menstrual, que se llama menarca. La edad promedio es de los 12 a los 13, aunque hay que recordar que algunas niñas de los 10 a los 11 ya pueden estar sangrando, pero esto pues va a depender mucho de su peso, de sus hábitos y de la herencia. Antes de los 10 se llama pubertad precoz. Aquí para nosotros es muy importante como mamá entender que todos estos cambios llevan un proceso de maduración y que el cuerpo no termina la maduración total hasta que termina la etapa de adolescencia. Sin embargo, para dar la función al ovario, 3 años son más que suficiente. Y aquí lo comento porque a veces nos angustiamos porque hay ciclos muy irregulares. Me refiero a que hay un mes que sí sangran, 3 no, 1 sí o 2 no. Entonces, tranquilas,
mientras no sea una hemorragia abundante, mientras no haya coágulos intensos, mientras no sea desgastante y sea un sangrado que dure de 2 a 7 días, sin tanto cólico y sin tanto coágulo, solamente hay que estar pendiente. Si no, hay que acudir con su ginecólogo, porque aquí está la confusión de quién debe de ver a mi adolescente, el pediatra o el ginecólogo. Cuando hay un sangrado ya es importante que el ginecólogo esté pendiente de ello para tratar de regularizar sin afectar ese crecimiento. ¿Qué pasa con el niño? Pues esa testosterona empieza a dar cambios. La presencia de vello, el crecimiento del pene, también el crecimiento de la laringe, por eso la voz tan ronca de nuestros jóvenes, el aumento en grosor en el músculo y hay que decirlo, la estatura, que el crecimiento es más acelerado que la mujer y también va a depender de los factores de herencia que tenga este niño. Aquí en esta etapa, el crecimiento de la glándula mamaria y el sangrado menstrual a veces es muy pesado para nuestras adolescentes, porque si ninguna de sus amigas lo tiene, ella se siente mal y ella se empieza a tener la sensación de, híjole, qué mala suerte la mía, porque yo estoy sangrando. Y en cambio los niños no, en el momento en que empiezan todos estos cambios hormonales y empiezan las erecciones y las eyaculaciones, principalmente nocturnas, ellos lo presumen más porque es una forma de decir, yo estoy más vigoroso que tú o estoy teniendo mi desarrollo más pronto que tú. Entonces hay que recordar algo muy importante, que es un proceso que van a pasar todos nuestros hijos y que también como puede ser normal, puede ser temprano, puede ser tardío, porque si no ha sangrado esta adolescente a los 14 o 15 años, hay que ver qué está pasando. Hay que ver qué cambios hormonales o metabólicos tiene que están dando bloqueo al desarrollo de sus caracteres sexuales y a su regla. Pues están llegando algunas llamadas, están escribiendo en el chat, vale la pena aprovechar esta plática con la doctora y también con mucho gusto tomaremos en cuenta esto que escriben. Mónica, por ejemplo, en la sala de chat de radiomujer.com.mx, pregunta, ¿los varones con obesidad qué síntomas presentan en la adolescencia, como las niñas presentan la menstruación temprana que decías, por las hormonas y la grasa y toda esta relación que tiene? En ellos hay que recordar que puede haber desarrollo de la glándula mamaria y también hay que decirlo, que ellos pueden tener un poco de resistencia a la insulina y al haber resistencia a la insulina, estamos hablando que su estatura se frena. No hay un metabolismo igual, no son tan altos. El proceso de crecimiento no es el ideal en estatura que le toca si tuviera un peso adecuado. Claro, está elevado el estrógeno porque la grasa abdominal produce un estrógeno débil que se llama estriol. Por eso ellos tienen glándula mamaria y también tienen problemas metabólicos en donde hay resistencia a la insulina, en donde puede haber trastornos también en liberación de otras hormonas, hablemos de tiroides, TSH y T4 libre, que son las que tomamos en niños, pueden estar alteradas. Vamos a ir a una pausa, regresamos con la doctora. Estamos en el aire, 10:49. La doctora Olga Patricia Lares, en los teléfonos hoy inicia con nosotros Mariana. Gracias, para que si tú quieres llamar, todavía tenemos 10 minutos del programa si le quieres preguntar algo a la doctora. De hecho, aquí está la llamada de Patti, que le comentaron que las niñas que tienen su menstruación a temprana edad puede ser por herencia. Dice, mi hija y yo tuvimos nuestro periodo a los 9 años. Y dice que son muy aplicadas con la alimentación, que si también podría deberse a la alimentación y que qué pueden hacer para aplazar el inicio del periodo, en este caso para su otra niña que tiene 9 años y ya tiene síntomas. Bueno, aquí está un factor genético muy importante. Si el desarrollo de caracteres sexuales fue paulatino, si tiene una estatura adecuada, porque en cuanto empiece el sangrado menstrual, los centros de crecimiento se frenan, ya no son los mismos. Por eso ustedes ven que viene la estatura, después el desarrollo de caracteres y luego el sangrado menstrual y ya no crecen casi nuestras adolescentes. Aquí es importante que sepa que sí quitar algunos productos
que tengan derivados de estrógeno. Entre ellos yo siempre les digo los enlatados, los embutidos, los conservadores en el pollo o en algunas otras carnes o aves que los engordan con hormonas y les dan hormonas para mejorar su reproductividad. Es difícil hacerlo porque usted no sabe si lo que compra tiene o no estos derivados. Sin embargo, bajar un poco los enlatados y los embutidos. Tratar de comprar el pollo o la carne en los sitios donde sepa que son más frescos, que no están tan refrigerados, que no están de tanto tiempo en estas áreas guardados y con conservadores. Y de esta forma el ejercicio y mantener un peso adecuado, esperemos que su siguiente adolescente a los 10 empiece su sangrado menstrual. Pero sí, efectivamente, la herencia es un factor muy importante. Hay la pregunta de Magdalena, una señora de 73 años de edad, doctora, ¿a ella se le puede practicar una mamografía y un Papá Nicolau? Claro que sí, señora Magdalena. Quiero decirle algo muy importante. En México la primera causa de muerte es el cáncer de mama en la mujer. El primer pico es de los 45 a los 55 años. Y estamos hablando que de los 45 años hay sangrado menstrual. No estamos dándole una causa ajena más que dentro de su ciclo menstrual un factor de riesgo. El segundo pico de cáncer de mama lo vivimos en la mujer a los 65. Me vas a decir, ¿ya tiene más de 70? Sí, pero lo ideal es que toda mujer tenga una mamografía anual cuando hay factores de riesgo. Hablemos de la herencia, obesidad, alcoholismo. Primer hijo después de los 35 años, haber lactado después de los 35, 38, 39, 40, son factores, mas no determinantes para tener un cáncer de mama. Pero si juntamos todos, obviamente esta mujer debe de ser más vigilada. Ir con su mamografía. Recuerde que ahorita hay muchos sitios en donde la mamografía se la hacen de manera gratuita. Estar yendo a los centros de salud, a los hospitales de tercer nivel, en donde hay un área que la pueden revisar y le pueden tomar la mamografía digitalizada y ecosonograma mamario, es en conjunto. Y el Papa Nicolau, por lo menos, tomárselo. Si no mantiene una vida sexual que se le haga de manera adecuada, cada 2 años, y si lo toma un ginecólogo a conciencia con colposcopía o un médico general, bien tomado ese Papa Nicolau, sin vida sexual, puede estarse tomando hasta cada 2 años. Hablemos de una paciente que no tenga factores de riesgo, porque si ella tiene factores de riesgo, ella tiene que tomárselo por lo menos una vez al año. Doctora, ¿cuál sería la recomendación para acudir, aprovechando este dato que preguntaba Magdalena? Papa Nicolau, consulta al ginecólogo. Así como nos dicen de la revisión oftalmológica, ¿cuándo tendría que ser para las mujeres desde su inicio en el tema de la menstruación, la visita al doctor? Aquí hablaríamos nosotros algo muy importante que sería edad de inicio de vida sexual activa. Y esto es 6 meses de iniciado vida sexual activa, empezar con ese examen del cáncer y tratar de que el examen del cáncer sea más en la primera fase del ciclo para tener una mejor vista de ese frotis. Si es alguien que no mantiene una vida sexual activa, pero que tuvo relaciones antes de los 19 años, tomárselo y probablemente estárselo tomando cada 2 años. Hay que recordar que los Papa Nicolaos de un año a otro año no cambian. De ser un Papa Nicolau clase 2 a ser un Papa Nicolau clase 3, no cambia si tienes una pareja sexual estable. Solamente que tuvieras alguna pareja sexual que te está exponiendo a riesgos, porque esa pareja tiene múltiples parejas sexuales, pues sí te pueden transmitir en menos de 6 meses un virus con efecto para alterarte tu Papa Nicolau. Entonces, hay que tomárselo si mantienes una vida sexual y hay que estar tranquilas si esa toma del Papa Nicolau te lo hizo alguien que está preparado, porque a veces puedes ir a algún núcleo de diagnóstico y te lo está tomando una química que no sabe ver el cuello
que no identifique el cuello y que la toma la hace de cualquier parte menos del cuello y te quedas con la idea de estoy bien. Si no puedes acudir, si no puedes acudir con un médico particular, pues están todos los centros de salud, o también tenemos nosotros en los hospitales universitarios, en los hospitales escuelas, en donde hay centros de colposcopía, que puedes ir tú y te ve alguien que está haciendo colposcopía, que es ginecólogo o que es residente en ginecología y obstetricia, y eso te va a dar mayor confiabilidad. Pero hay que saber dónde tomártelo, para que estés segura de que esa toma fue adecuada y que te va a dar un diagnóstico certero de que no tienes ninguna patología. Pues aquí están, justamente Magdalena está ubicando un lugar gratuito. Le comentaron que ya no podían practicarle el estudio por su edad, los 73. Bueno, hay que preguntar, señora Magdalena, si es hipertensa, si es diabética, si tiene problemas para respirar, si batalla ella para moverse, pero se le puede tomar la mamografía. No se le debe de negar una mamografía a una mujer porque no sabemos cómo está la mama 5 años antes de esto. Si ella tiene una mamografía de hace menos de 2 años, entonces yo le diría tranquila, puede estarse tomando su mamografía cada 2 años, ya pasó las etapas de riesgo. Aquí es importante decirlo que no existe una edad para decir ya no mamografías, porque la glándula mamaria es la glándula mamaria y esa puede tener alguna lesión que no sea visible. Lo ideal es tenerla monitorizada y más a la edad de la señora cada 2 años, cada 3 años, pero aquí, ¿por qué la indicación de la mamografía? ¿Por qué no se la habían indicado antes? Pues nos vamos a quedar con las ganas de seguir platicando con la doctora Olga Patricia Lares, porque vamos a casi terminar el programa del día de hoy. Solo le pido, bueno, que en este tema de la sexualidad de los adolescentes, pues podamos avanzar un poquito más. Fíjate que sí. Yo creo que rápidamente hablar de la sexualidad tardía, que sería la etapa que comprende de los 16 a los 19 años. Nosotros, cuando comentamos de presentar este tema, me quedé sorprendida porque la sexualidad no es como antes la decíamos. La etapa de los 14 a los 16 es la etapa en donde antes era la etapa de conocimiento del cuerpo con el niño, con la niña, de los besos, de las caricias, y ahora no, ahora nos estamos dando cuenta que 1 de cada 3 niñas puede iniciar su vida sexual en esta etapa. Y esto es importante porque de los 16 a los 19, que es un adolescente ya tardío, es la etapa en donde se iniciaba antes, los que iniciaban vida sexual, la sexualidad de lleno con la pareja. Y nosotros nos enfrentamos a los cambios que la tecnología y la información les llega y nos los aceleran un poco. ¿Por qué es importante frenar la sexualidad en esta etapa? Porque si le inician a menor edad, esta se puede asociar a otras disfunciones. Hablemos de los problemas de depresión, hablemos de los trastornos en los hábitos alimenticios, la anorexia, la bulimia. Hablemos también de otros problemas como son el temor, la sensación de complejo, y la presión de tienes que tener relaciones porque eres mi novia y es la manera en que me demuestras que me quieres. Y en esta etapa los adolescentes viven un romance tan apasionado de te amo, te amo, te amo, pero es súbito, más corto. Entonces, así como los aman, así se les olvidan. Entonces hay que frenar a nuestros hijos porque si pasamos esta etapa de adolescente y empiezan una vida sexual después de los 19, van a tener una mayor responsabilidad sexual, un mayor temor a me voy a proteger porque quiero ser profesionista, porque en esta etapa ya empiezan a trabajar después de los 19 o empiezan a tener el desarrollo de una carrera superior. Muchas gracias, Olga, por darnos toda esta información y por venir hoy a ser nuestra maestra en el programa. No, gracias por la invitación y estamos aquí para servirles. Ya nos vamos. Que tengan un excelente día miércoles y quédense con Radio Mujer en el sexto sentido de la radio. Nos escuchamos mañana en Club de Mamás en punto de las 10.